Porque si nosotros entendemos que somos santos en Cristo, entonces actuaremos, obraremos y tomaremos decisiones en base a nuestra identidad, en base a lo que sabemos que somos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuando alguien no sabe quién es, entonces no sabe cómo actuar, no sabe cómo decidir. Pero si alguien tiene claro quién es en Cristo, entonces tendrá mucho más claro la forma en la que se conduce en la vida. Amén. Diga conmigo, ser. Esa es la raíz primaria de la palabra Kadash, ser santos. Somos, y tiene que ver, Kadash, que de ahí viene también uno de los nombres de Dios que nosotros lo tenemos aquí en una de las banderas. Jehová Kadosh significa Él es santo, santificado sea su nombre. El Dios que es 3 veces santo, nadie es más santo, más puro que Él. Y la palabra Kadash, que está relacionada con el nombre de Dios, Kadosh, significa ser primero, ser limpio, ser dedicado, ser consagrado, ser preparado, ser purificado. Todas estas palabras significa la palabra Kadash. Y después, causativamente o como consecuencia del ser limpio, ser apartado, ser consagrado para Dios, causativamente produce que nosotros hagamos, produce el hacer, que también significa esta palabra, la raíz de esta palabra, hacer lo limpio, hacer lo consagrado para Dios, hacer lo que es designado por el Señor. Amén. Si alguien es santo, sus obras serán santas. Si alguien es puro, sus palabras serán puras. ¿Sí o no? Si la raíz es santa, aprendíamos hace unos días, el resto de la masa es santa. Amén. Si el Señor nos ha hecho santos en Él, en Cristo Jesús, entonces también nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir será santa también. Amén. Así que hablamos de la santidad posicional en lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, la segunda faceta de la palabra santidad o del ser santos tiene que ver con la progresión de la santificación en nuestras vidas. Somos santos en Cristo Jesús. Y eso lo logró el Señor. Él es el que quita el pecado del mundo. El Señor, en la obra redentora de la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, Él logró que nosotros que estábamos lejos de Dios, ahora, a través de Él, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a través de Él, que es el puente, es el camino, es la puerta, etcétera, etcétera, nosotros tenemos acceso a la santidad de Dios. Ahora, eso es posicional. Estábamos fuera de Dios y ahora estamos en Dios. Lejos de Dios, ahora estamos cerca de Dios. Amén. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, en su luz admirable. Estábamos en el mundo, en el pecado, ahora estamos en Cristo. Amén. Somos santos. Terminábamos leyendo el versículo que dice que somos una nación santa. 1 Pedro 2:9. Somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Amén. Un pueblo escogido por el Señor. Ahora, hoy quiero hablar acerca de la santidad progresiva, porque ahora que ya estamos en Cristo Jesús, ahora podemos nosotros santificarnos cada vez más. Solo podemos purificarnos, solo podemos nosotros cada vez ser más santos o dejar que la santidad de Dios invada y conquiste cada vez más nuestra vida, solo si estamos en Cristo. Solo si posicionalmente ya somos santos. Nadie puede purificarse si no está posicionado en Cristo. Amén, hermanos, porque Él es el santo. Y nadie puede caminar y que la santidad de Dios progrese en su vida si no está el santo en Él. Amén. Fíjense que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Amén.
y viene a vivir y viene a morar y viene a habitar en nosotros, en nuestro espíritu. Ahí es donde Él habita. Y desde allí Él empieza a gobernar, si lo dejamos, a gobernar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la santidad progresiva del Señor, o yo también me gusta llamarle la santidad práctica, que es la parte que nos toca también a nosotros hacer, empieza a crecer en nuestras vidas. Así que la santificación, diga conmigo, santificación. ¿Cuántos están en Cristo acá? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús en su corazón? Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso ahora podemos ser santificados. Por eso podemos crecer en la santidad de Dios. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, es imposible. Una persona que no tiene a Cristo, una persona que está en el mundo, no puede santificarse. No puede vivir la santidad. Porque el Santo, el Espíritu Santo no está en él. Amén. No entiende lo que es la santidad, ni siquiera entiende lo que es el pecado. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de todo pecado y nos hace darnos cuenta de nuestra falta, de nuestros errores, de nuestros pecados, para que podamos ser transformados, cambiados, santificados, purificados en Cristo Jesús. Amén. Así que yo ponía acá en mis notas algunas definiciones. La santificación es un proceso de crecimiento, desarrollo y de profundidad también en nuestro corazón. Repito, la santificación es un proceso de crecimiento, desarrollo y profundidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo cada vez quiere ir más profundo. Empezamos a ser transformados. ¿Se acuerdan que leímos el versículo que hablamos de la palabra metamorfosis? Cómo el Señor nos va cambiando, nos va transformando de un ser a otro ser. Se produce esa metamorfo, es la palabra en griego, metamorfosis, cambio de especie. Y nosotros pasamos de ser seres naturales, solamente pecadores, y se produce esa transformación por un milagro de Dios y venimos a ser ahora santos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Ahora, una vez que estamos en el camino, estábamos fuera del camino, el Señor nos mete en el camino, es una obra milagrosa que es por fe. El Señor nos mete en su camino, ahora estamos en Cristo, ahora tiene que empezar un proceso de santificación y purificación en nuestra vida. Es un avance, es un recorrido que tenemos que realizar nosotros para parecernos cada vez más a Cristo. Quiero que leamos en Segunda de Corintios, acompáñenme ahí, Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer desde allí. Miren qué interesante acá estos versículos. Capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 1 del capítulo 7. Vamos a leer, que está ahí todo seguido. ¿Están conmigo ahí? Díganme amén si están por ahí, hermanos. Muy bien, dice así la palabra, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Empieza a hacer preguntas aquí el apóstol. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que vendría a ser Satanás, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, está preguntando porque no puede haber compatibilidad, no puede haber unidad, amén, entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre un creyente y un no creyente, ¿verdad? Porque son distintos en su esencia, en su raíz, en su especie, en su naturaleza. Son distintos, entonces es imposible que pueda haber
compatibilidad. Amén, amados. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Tocarle al hermano que tenés al lado y decirle: nosotros somos el templo hoy del Dios viviente. Nosotros somos templo. Amén. Nuestro cuerpo, nuestra vida. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, en nuestro corazón, entonces nosotros somos el templo. Amén. ¿No sabéis que somos templo? Somos el templo del Espíritu de Dios. Es un texto bíblico, había una canción muy antigua que decía así, ¿verdad? No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Y así seguía la canción, ¿no? Bueno, y eran todos enganchados, así que puedo estar aquí una hora cantando, ¿no? Mi hermana era especialista en esta canción, una de las canciones que más le gustaba cuando era chiquita. No la voy a cantar como la cantaba ella, ¿no? Pero somos nosotros ahora el templo del Espíritu de Dios. Amén. Y acá nos dice este versículo que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? O sea, nos está mostrando claramente acá la palabra que no puede haber comunión, que no puede haber compatibilidad. Un creyente no puede participar de los pecados del mundo, de los pensamientos del mundo, de la vida que ofrece el mundo. Amén. Porque el sistema de este mundo está gobernado por Satanás, el diablo. Por eso dice: ¿cómo puede ser que alguien que tenga el Espíritu Santo en él viva de acuerdo al sistema establecido por Belial, por Satanás, el diablo? No puede haber esa compatibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. No puede haber un hincha de River Plate, por ejemplo, que cuando Boca haga un gol lo grite con toda su fuerza. No, porque es hincha de River Plate, ¿sí o no? No hay un hincha de Belgrano que se alegre cuando gana Talleres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no puede, no hay compatibilidad. Porque ¿se dan cuenta, hermano? Es hincha de ¿qué? De Belgrano, es celeste, es pirata. Y le digan lo que le digan, te tenés que alegrar porque son cordobeses. Lo mismo pasa con los hinchas de Talleres, ¿verdad? Porque el que es verdaderamente, no hay que hincha de estos que lo sienten en el corazón, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Díganme la verdad. ¿Por qué? Porque se trata de ser. Entonces no puede haber esa compatibilidad. Tiene que ver con el ser, con lo que somos nosotros. Entonces, nosotros somos santos, diga, somos santos. Entonces dice el Señor, no puede haber comunión, no puede haber compatibilidad. Y a veces el enemigo nos engaña, hermanos, y nos quiere dibujar la situación. No pasa nada, como predicaba yo el domingo, ¿verdad? No pasa nada, no tiene nada de malo que participes de una juntada de gente que voy a saber lo que van a hacer, que no tiene nada que ver con la santidad. Gente que va a beber, gente que va a tomar, gente que va a hablar groserías, gente que no te va a ayudar para nada en tu vida espiritual. El Señor te dice: no podés tener comunión porque sos templo, sos santo. Por eso cuando uno va a esos lugares, podés participar, sí, porque son costumbres que quizás traes de la vieja vida, pero seguro que si tenés al Espíritu Santo de Dios dentro de vos, no te vas a sentir bien. Como antes quizás te sentía que pecabas y ni siquiera sabías que estabas pecando, así que estabas ahí metido en el barro y ni siquiera sabías que estabas en el barro, ¿sí o no, hermanos? Por eso la gente hoy en día hace un montón de cosas malas y dice: yo no le hago mal a nadie. Eso es porque no registran el pecado, lo que está mal. Y resulta que ese no le hago mal a nadie lo dice gente que le está haciendo mucho daño a sus hijos, a su esposa, robando en el trabajo, mintiendo por todos lados. Y él dice: yo no le hago mal a nadie, ¿no? Porque no se entera que está pecando, aunque está pecando. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, nos hace santos. Y ya lo que somos dictamina lo que vamos a hacer y lo que vamos a vivir.
Por eso alguien que es creyente, alguien que es un hijo de Dios, nunca puede ser feliz allí en el mundo, metido otra vez en el sistema de este mundo. Podrá caer alguna vez, se va a un baile, participa de alguno y después la culpabilidad, después se siente el peor del mundo. ¿Sí o no, hermanos? No sé si le ha pasado a alguno alguna vez. A mí me ha pasado alguna vez estar ahí y digo, ¿qué hago acá? Si no soy de acá, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago viviendo esta vida? Y la frustración es tremenda. El enemigo aprovecha a veces esas frustraciones para venir. El espíritu de culpa viene sobre nosotros porque no quiere que nos levantemos y te acusa. Así, el dedo acusador del enemigo es terrible. Porque Satanás, el diablo, hermanos, miren, el enemigo cuando te tienta, y esto agárrelo, decirle que tenerlo, agarrarlo a esto, para que aprendamos. Cuando el enemigo te tienta con un pecado, que quizás vos has estado acostumbrado por años a practicar ese pecado, ahí te va a venir a tentar. No te va a venir a tentar con algo que no hiciste nunca, sino con algo que es debilidad tuya, porque ha sido una costumbre por muchos años y lo llevas quizás arraigado. Ahora vos estás en Cristo, querés dejar eso, te viene a tentar el enemigo. Y cuando te viene a tentar, el diablo lo que hace es minimizar el pecado. ¿Cómo te lo presenta? Como algo que no es tan dañino. No pasa nada, como decía el domingo, ¿verdad? No pasa nada, no es tanto. Una vez más, ¿no? La última, mentira, ¿no? Del diablo. Lo que él quiere es que pise el palito. La última vez y ya. Ahora, una vez que vos caíste, primero lo minimiza. Y así vienen los pensamientos. No pasa nada, no es para tanto. Lo minimiza. Cuando vos caíste, cuando cediste y pecaste, viene y lo maximiza. Y te pone una losa encima, así, de culpabilidad, para que no te levantes nunca más de ahí. Para que tu pensamiento sea, ¿cómo voy a ir ahora a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a orar después de lo que hice, sabiendo que estaba mal? Y viene ese sentimiento de culpa que no nos permite levantarnos. Amén, hermanos. Amén. Nunca deje que la culpabilidad. Bueno, primero nunca peques, no cedas ante la tentación. Pero si viene en ocasiones ese fallo, ese error o ese pecado, no deje que la culpabilidad te siga alejando de Dios. Porque ahí es donde nosotros tenemos que tener claro quiénes somos en Dios. Amén. Y si somos santos, hay que arrepentirse rápidamente, lo más rápido posible, y volver otra vez a meternos en la santidad progresiva, en esa carrera en la que estamos de santificarnos cada vez más. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Así que somos templo del Espíritu, templo del Dios viviente, dice acá. Como Dios dijo, esto está en Levítico 26, no lo busquen, está acá, lo escribe el apóstol Pablo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Apartaos, sed santos. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Diga conmigo, limpiémonos. Toca que tenía al lado, decirle, limpiémonos. Mirá que nos habla a nosotros. Amén. Jesús ya hizo el trabajo. El Señor ya hizo el trabajo de abrirnos la puerta. Él es el camino, es el puente. En Cristo Jesús podemos estar posicionados en la santidad. Ahora nos toca a nosotros limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Amén. Cuando nos vamos limpiando, nosotros vamos decidiendo, vamos tomando nosotros actitudes firmes, decisiones firmes de dejar lo inmundo, de dejar lo impuro, de dejar el pecado. Nos vamos limpiando y vamos perfeccionando. Amén. La santidad en el temor de Dios. La palabra acá, perfeccionando, es una palabra que me sobresale. Porque así nos quiere llevar el Señor. La santidad se tiene que ir perfeccionando en nosotros. Amén. A veces veo gente que va al revés.
que ha tenido tiempos, en sus primeros tiempos en el Señor, ha caminado en santidad, se ha esforzado por agradar a Dios, ha tomado decisiones firmes, pero después con el paso de los años es como que se va dejando estar, y en vez de ir perfeccionando la santidad, va cada vez a menos. No, hay que reaccionar, hermanos, y cada vez perfeccionarnos más en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Miren, la palabra acá, perfeccionando, es la palabra epitelo en el griego original, epitelo, y miren lo que significa. Es precioso los varios significados que tiene esta palabra perfeccionando, y que tenemos que ir haciéndolo nosotros en nuestras vidas. Perfeccionando, epitelo significa llenar más, llenar completamente. Así que nos tenemos que llenar completamente del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, llenura completa. Para eso hay que buscar al Espíritu de Dios. Para eso, si tenés el don de lengua, tenemos que hablar en nuevas lenguas. Tenemos que buscar y pedirle al Señor llenarnos cada vez más de Dios, en adoración, en búsqueda, en intimidad, en el secreto de nuestro hogar. Llenarnos de Dios. Amén, amados. Y cuando nos vamos llenando de Él y estamos completos, no habrá lugar para otra cosa en nuestras vidas. No habrá lugar para la impureza, no habrá lugar para el pecado. Estamos llenos de Dios. Llenar completamente. Otro significado de la palabra perfeccionando, epítelo, es terminar. O sea, tenemos que terminar la santidad. Lo que Dios empezó en el principio, posicionándonos en el camino de la santidad, siendo ahora santos, nosotros tenemos que avanzarlo, caminar hasta terminarlo. Terminar, completar, concluir, llegar al fin. Amén. En el nombre de Jesús vamos a llegar a la meta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta mucho. Claro que nos falta, pero tenemos que ir avanzando, y cada vez tenemos que ir dejando atrás cuestiones, tenemos que ir dejando atrás costumbres que traemos de la vieja vida, de la vieja vida en el mundo, del viejo Marcos, del viejo, no sé, del viejo Martín que te veo, cada uno de nosotros, la vieja Betty, ¿no? Hay que dejarla ahí atrás, y la nueva Betty en Cristo Jesús tiene que ir avanzando y tiene que ir creciendo en la santidad de Dios. Ahora miren, la santificación progresiva es un trato diario con nuestros pecados, y comienza justo después de ser posicionados en Cristo. O sea, una vez que nosotros somos posicionados en Cristo, cuando le recibimos a Él, la nueva vida se inicia en nosotros, nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y automáticamente en ese momento empieza la santidad progresiva. Y tenemos que ir creciendo en ella cada vez más. No nos podemos estancar, hermano, no nos podemos quedar parados. Esto es como un río que tiene que ir avanzando en nuestras vidas. Amén. Saben ustedes que el agua, mientras está corriendo, está purificada, ¿no? No sé exactamente la cantidad de metros, pero algunos dicen a los 2 metros o a los 5 metros, sobre todo si hay piedras en el río o en un arroyo, el agua se purifica. Ahora, ¿cuándo se pudre el agua? Cuando se estanca. Cuando hay agua estancada, cuando no está corriendo, se empieza a poner fea, se empieza a pudrir. Amén. Y uno va a un lugar donde no está fluyendo el agua, donde está quieta, y se empieza a poner feo, hay pudrición, se empiezan a juntar bichos, se pone verde, ¿sí o no? Si no, fíjese en la pileta nomás. ¿Por qué no? Cuando uno tiene la pileta y te ponen el motorcito, ¿qué hace el motor? Hace que el agua se mueva, y eso oxigena el agua y se purifica. Se mantiene limpia. Amén. Si uno lo deja 2 días, que la deje sin mover el agua, sin echarle los líquidos también que le tenés que echar, se empieza a poner verde, cada vez más oscuro, ¿no? Se te pudre el agua, se pone fea. Amén.
Así pasa en nuestras vidas también. En cuanto dejamos de caminar hacia la santificación, queriendo agradar a Dios, avanzando en el Señor, buscando la llenura del Espíritu Santo, congregándote, yendo a casa de bendición, estando conectado con gente de fe, todo eso ayuda a nuestra santificación. Amén, amados. Escuchando a gente que quiere obedecer a la palabra de Dios, gente que teme a Dios, nos ayuda, nos bendice. Y tomando decisiones firmes, poniendo en práctica lo que aprendemos acá en diferentes reuniones, lo que Dios nos habla personalmente, cosas que sabemos que las tenemos que dejar, que tenemos que cortarlas ya de nuestra vida, ambientes de los que sabemos que tenemos que salir, hermanos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Eso va a traer crecimiento para vos. Amén. Aunque a veces te sientas morir, hacelo en el nombre de Jesús. Porque a veces vivimos como un luto de la vieja vida. Y la tenemos ahí, sabemos que la tenemos que cortar y hay como un sentimentalismo a veces por las cosas viejas que hemos vivido. En el nombre de Jesús cortemos con eso, Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Miren, quiero que pongamos ahí en la pantalla 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Es un versículo muy, muy conocido. 2 Corintios 5, 17, estos son de los que tenemos que saber de memoria. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ahora está posicionado, es una nueva criatura, una nueva creación. Eso significa nueva criatura, nueva creación, nueva naturaleza. Una naturaleza espiritual, una naturaleza santa es la que Dios pone en nosotros. Ahora, ese ser santo en nosotros, el nuevo hombre, tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Amén. Tenemos que progresar en esa nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, posicionado en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasado, diga conmigo, son del pasado. Mira al que tenés al lado, decirle, es del pasado. Todo lo malo que hay en tu vida todavía es del pasado, es de la vieja naturaleza, es de antes de Cristo. Amén. Antes de Cristo en tu vida. Amén. Son cosas que traes del pasado, incluso de tus padres, de tus abuelos, herencias que traemos de vicios, ¿cómo se le llama? Herencias, ¿no? Generacionales, que traemos espiritualmente. Debilidades. A veces por un vicio, a veces por el orgullo, a veces hay espíritus que se han cernido sobre una familia. Y el abuelo es alcohólico, el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico y el nieto lo más probable que sea alcohólico también. Herencias que va recibiendo del pasado. Ahora, cuando venimos a Cristo, hermanos queridos, el que está en Cristo, nueva creación es. Todo eso ha pasado ya. Amén. Y si el abuelo era un mujeriego, si era un adúltero, etcétera, etcétera, ahora vos estás en Cristo, eso ya se corta en la nueva naturaleza de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Todos vivieron en la miseria, pobres, y a veces crecemos con esa mentalidad. Mi abuelo era pobre, mi padre pobre, yo pobre, mis hijos van a ser pobres. No, hermano, en el nombre de Jesús, cortá con eso. Eso es de la vieja vida. Amén. En Cristo Jesús nosotros podemos ser prosperados si aplicamos la palabra. Hermanos, los principios bíblicos de administración, como hemos estado aprendiendo, funcionan. Aún en Argentina. Aún en la Argentina corrupta que vivimos, funcionan, hermanos. Y Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Aún en este mundo lleno de maldad, de oscuridad y de pecado, nosotros podemos vivir en santidad. ¿Cuántos lo creen a esto? Y podemos marcar la diferencia. Y la bendición de Dios empieza a fluir. Y las consecuencias empiezan a ser otras. Porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero la consecuencia de la santidad es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida en todo lo que tocamos. Vive, reverdece, da fruto. Todo lo que tocamos, lo que hacemos, lo que hablamos. Amén. Fluye con la bendición de Dios para con nosotros. Amén. ¿Por qué a veces la bendición de Dios no está en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que proyectamos? ¿Por qué? Porque no estamos progresando en la santidad en nuestras vidas.
Porque nos hemos quedado estancados y a lo mejor tenemos la salvación porque creemos en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero no lo hemos dejado desarrollar. Amén. Y todavía estamos viviendo en las viejas costumbres, en la vieja vida, todavía mentimos, todavía decimos malas palabras, todavía tenemos pensamientos sucios, todavía, hermanos. Amén. Y después queremos que Dios bendiga lo que hacemos, no va a ser bendecido. Amén. Porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado sigue siendo muerte. Y a lo mejor ya somos salvos, sí, para vida eterna hay salvación, pero hay áreas de nuestra vida que están muertas, que no van a reverdecer, no van a crecer hasta que no empecemos a caminar en la santidad de Dios. Amén. Amén, amado. ¿Cuántos dicen amén a esto? O esto está pegando muy fuerte la palabra. Algunos están ahí. Mira, ¿por qué no lo leemos en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente? Este mismo versículo. Mira qué lindo. A lo mejor se entiende un poquito más todavía. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido. Amén. Conversión, hay un cambio radical de vida en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Amén. Nueva vida en Cristo Jesús. Así que la santificación es una separación del mundo y del pecado. Acuérdate que la palabra santo significa apartado, separado. Entonces ahora somos santos, nos separa del mundo. Por eso hemos leído recién, ¿qué comunión puede haber entre las tinieblas y la luz? Ya estamos separados, estamos apartados para un uso específico, para ser instrumentos en las manos de Dios, para ser nosotros siervos de Dios, siervas del Señor. Amén. Separados, apartados para Dios, consagrados para el Señor. La santificación es una separación del mundo y del pecado. Antes estábamos en el mundo y en el pecado y estábamos separados de Dios. Ahora estamos en Dios y estamos separados del mundo y del pecado. Amén. Ahora estamos en Cristo, pero se tiene que ir produciendo esa separación del mundo y del pecado progresivamente en nuestras vidas. Amén. ¿Saben cuál es el ejemplo, hermanos? Si me siguen, ¿saben cuál es el ejemplo? Uno de los ejemplos a través de los cuales podemos ver lo que Dios hace así progresivamente. Nosotros lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Y saben que Egipto, la nación egipcia, y todo ese tiempo de esclavitud del pueblo de Israel simboliza o es tipología o representa el mundo, el sistema de este mundo. Faraón y Egipto fueron opresores y esclavizaban a los hebreos. Así que estuvieron ahí 400 años esclavos, sirviendo a Egipto. Nosotros también nos hemos pasado muchos años, mucho tiempo, esclavos del mundo y del pecado, de los vicios. El sistema opresor de Satanás, el diablo, aplasta a la gente y destruye los sueños, destruye la identidad. Hay amargura, raíces de amargura, depresión, etcétera, etcétera. Todo eso viene por causa del pecado y de la losa que pone el sistema de este mundo encima de las personas, que no les permite ser felices. Amén. Ahora el Señor obró milagrosamente y los sacó de Egipto en el tiempo de la gran liberación, el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cómo los sacó de Egipto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo los liberó el Señor? ¿Qué pasaron? Plagas, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Saben la historia? Esa historia sí es muy conocida, ¿no? ¿Verdad? Las plagas, ¿cuántas fueron las plagas? 10 plagas, ¿no? Empezaron ahí las plagas. Dios empezó a azotar a Egipto con plagas, la nación más poderosa de la tierra. De repente, miren, algunos piensan que las plagas duraron, no se sabe exactamente el tiempo, pero algunos piensan que puede haber sido una semana cada plaga, 7 días cada plaga, o sea que serían
10, o sea, serían 10 semanas, ¿verdad? 10 semanas en la que se produjo la liberación. Otros creen que las plagas duraron un mes aproximadamente, no se sabe el tiempo exacto, así que si fuese un mes serían 10 meses, casi un año, para que se produzca la liberación de Israel. La última plaga fue la del ángel de la muerte que mató a los primogénitos judíos. La plaga de las ranas, los piojos, la langosta, o sea, eran plagas, hermanos. Los tumores en las personas y en los animales. También plagas por todos lados, o sea, crisis en Egipto. Y Dios usó todo eso para liberar a Israel. Amén. Salieron de allí bajo el mando de Moisés. La vara de Moisés, levantaba la vara, hermano, y los egipcios temblaban, ¿sí o no? Y después se produce la partición del Mar Rojo. Cuando se abre el Mar Rojo, Israel pasa en seco y sale del otro lado del mar. Egipto se mete, Faraón venía por detrás porque los dejó ir, pero después se arrepintió y mandó al ejército, y vino él con el ejército, y cuando Israel termina de pasar el Mar Rojo, todo el ejército de Faraón, sus carros, sus soldados, se mete en ese mismo camino donde estaban las paredes, ¿no? ¿Han visto la película El Príncipe de Egipto? Están ahí las paredes de agua, y se mete ahí Faraón, ciego por no dejar escapar a Israel. Y cuando se mete, cuando termina de salir el último hebreo, el último israelita del otro lado, Dios dice, hasta acá. Y las aguas vuelven a su cauce. Y ahí queda sepultado en las aguas del Mar Rojo todo el ejército de los egipcios, de Faraón. La destrucción total. Nunca más, hermano, Egipto volvió a ser una potencia mundial. Nunca más. Era la nación más poderosa de la tierra. Después de esa liberación, nunca más se levantó Egipto como esa nación que fue en aquellos días. Amén. Ahora, Egipto representa el mundo. Diga conmigo, Egipto representa el mundo. El sistema de este mundo. Cuando digo mundo, no estoy hablando del planeta Tierra, hermano. No piense usted en el globo terráqueo. No, cuando hablo de mundo, hablo del sistema establecido, que es el orden establecido por Satanás, el diablo, que oprime a la gente y las encarcela por causa del pecado, pone lazos de vicio, de orgullo, de envidia, y la gente va atada de amargura, de odio, ¿sí o no, hermanos? De rencor. Son ataduras que el enemigo pone y los esclaviza. La droga, el alcohol, los vicios, la inmoralidad, hermanos, son ataduras espirituales que esclavizan a las personas, no las dejan ser libres. Así estaba Israel en Egipto, esclavo, pero Dios obró una gran liberación. ¿Cuántos dicen amén? Y esa liberación representa cuando nosotros salimos del mundo. Eso lo hace Cristo. Moisés es un tipo de Cristo que nos saca a nosotros de Egipto y que después nos mete en las aguas del bautismo. ¿Cuántos se han bautizado acá? ¿Cuántos se han bautizado en aguas? Y los que no se hayan bautizado, vamos a tener bautismo, ¿verdad? En cuanto empiece a hacer un poquito de calor, tendremos nuestro bautismo, como lo tenemos todos los años. Amén, hermano. Así que vayan pensando, vayan orando y anotándose para que podamos bautizar a los que más podamos ahora. Entonces, ese paso por el Mar Rojo también simboliza y es una tipología de cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Y ahí viene Satanás, el diablo, por detrás de nosotros a querer, no nos quiere soltar. El mundo no te quiere soltar. Pero metemos el agua del bautismo, cuando nos sumergen ahí, cuando nos sacan, salimos nosotros libres. Amén, amados. Y ya el enemigo no tiene parte en nosotros. Somos de Dios. Amén. Lo que Dios le dijo a Faraón en ese momento, cuando salieron ya del otro lado, se bajaron las aguas, le dijo, este es mi pueblo, es lo que le decía ahí. Ahora sean santos, porque Dios dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Amén. Y ya Egipto ya no tenía nada que ver con ellos. Faraón ya no tenía autoridad ni poder, ni los podía esclavizar. Amén, hermanos. Ahora eran el pueblo de Dios. Aleluya. No sé exactamente cuánto duró. Si fueron 7 semanas, 10 semanas, perdón, las 10 plagas, o si fueron 10 meses. Pero fíjense qué curioso, hermanos. 10 meses
o 10 semanas. No es mucho tiempo. 400 años habían estado esclavos. En un momento el Señor hizo y los liberó. Amén. Cuando una persona viene a Cristo, puede haber estado 50 años en el mundo, pero con una oración, en un momento de fe, la persona dice: Señor, perdona mis pecados. Hace la oración de fe, como la hacemos repetir acá. Si lo hace con fe de verdad y dice: Señor, te abro mi corazón, ven a vivir en mí, el Señor lo agarra y lo saca de Egipto, lo saca del mundo, lo saca de las tinieblas y lo trae a su luz admirable. Amén. Y esa persona que era un pecador, que su destino era el infierno, su destino era la muerte eterna, ahora está en Cristo Jesús y su destino es el cielo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya. Ahora fíjate qué tremendo, qué tremendo. Mira, préstame atención acá. Mira qué tremendo que en poquito tiempo el Señor los liberó, pero después, cuando estaban en el desierto, 40 años estuvieron en el desierto, hermanos, para poder llegar a la tierra prometida. Se calcula que en 11, 10, 11, 12 días como mucho es el trayecto que tenían que hacer para llegar a la tierra prometida. 10 días, hermanos, 12 días. Imagínate que hubiese sido 10 meses de las plagas, más 10 días, 12 días en el desierto. Hubiesen llegado en menos de un año, hubieran pasado de ser esclavos en Egipto y estar con el látigo pisando y haciendo ladrillos, pisaban el barro, ¿verdad? Todas las pirámides que hay en Egipto, todo eso fue a base del sacrificio de los hebreos, látigo de los egipcios. Y ahí estaban, siendo maltratados, muchos morían, hermanos. Ahora el Señor los saca y en menos de un año podrían haber estado en la tierra prometida. Sin embargo, no fue así. 40 años dieron vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por su dura cerviz. ¿Sabe cuál fue el problema de Dios? El mayor problema de Dios. El problema de Dios no fue sacarlos de Egipto, porque Dios lo hizo así. Plagas y fue en un momento. El mayor problema que Dios tuvo fue sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Dicho de otra manera, Dios los sacó de Egipto, sacó a Israel de Egipto, pero después le costó 40 años sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Porque venían con las costumbres, venían con una mentalidad de esclavos, venían con la inmoralidad, la idolatría, lo que habían aprendido en Egipto. Amén. Y lo primero que hicieron, hermanos, cuando salieron, Moisés estuvo con ellos, se fue Moisés a orar al monte y lo primero que hicieron con el oro que habían recibido, porque los egipcios, usted sabe la historia, ¿no? Los vecinos, dice que le daban alhajas, oro y le decían: váyanse de una vez. Era tal la crisis que estaba viviendo Egipto por las plagas, por las enfermedades, por los piojos, las ranas, las langostas, se comieron toda la cosecha. O sea, una crisis, un quiebre en la nación. Y los mismos egipcios le dieron su riqueza y le dijeron: váyanse de acá. Sabían que que Dios estaba obrando y que tenían que liberar a Israel. Ahora, cuando están en Egipto, a la primera de cambio, hermano, cuando Moisés sube al monte a buscar a Dios, el Señor le da las tablas de la ley. Cuando vuelve a bajar Moisés, lo primero que ve, habían hecho un becerro de oro de uno de los dioses egipcios. Y estaban todos adorando a ese becerro. Y no era, hermano, que estaban así, estaban en una fiesta, en una orgía, en una inmoralidad total, en el pecado, todo lo que habían aprendido de Egipto, las costumbres, la vieja vida. Ahora eran libres, eran de Dios, eran santos, pero todavía con la mentalidad de Egipto, de esclavos. Amén. Saben que a muchos de nosotros, hermanos queridos, el Señor ya nos sacó del mundo, pero ahora no nos puede sacar el mundo de nuestro corazón. Ya estamos en Cristo, pero todavía las costumbres del mundo están arraigadas en nosotros. Amén. Estamos ya salimos de las tinieblas, pero todavía vivimos en tinieblas por nuestras decisiones, por nuestra forma de pensar.
Amén. Amén, amados. Ese es el proceso del que te estoy hablando. Dios, por un milagro, ya te sacó, ya te hizo salvo. Ahora el Señor quiere sacarte el mundo del corazón. Y eso tiene que ver con la santificación progresiva. Tiene que ver con el crecimiento de tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Para que vos puedas alcanzar los planes que Dios tiene con vos, los propósitos de Dios. En Israel, hermano, una generación entera no entró a la tierra prometida por causa de su dureza. ¿Saben que había muchos que le recriminaban a Moisés la comida de Egipto? Se acordaban y añoraban, ¿no? Lo dice la palabra. Añoraban las verduras de Egipto. Ay, que nos diera a comer los guisados que comíamos en Egipto. Fíjense lo que valoraban. No se acordaban de los latigazos. No se acordaban de la muerte, del trabajo hasta de sol a sol. Y valoraban y se quejaban del maná. Se quejaban de las codornices, la provisión de Dios. Se quejaban de Moisés en cuanto podían. ¿Te das cuenta, hermanos? El mundo, Egipto en el corazón. La santificación posicional es rápido, hermano. Es un milagro. Es aceptar a Cristo y Dios te posiciona. Eres santo. Amén. Diga conmigo, soy santo. Ahora, la santidad progresiva, hermano, es un morir día a día. Y es negarse a uno mismo. Y es renunciar a la vieja vida, a las viejas costumbres, al viejo pensamiento, a la vieja manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hay algunos que tienen 10 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio y todavía están diciendo las mismas malas palabras. Basta ya, es una decisión tuya. Nadie va a venir a frenar tu lengua, sos vos el que tenés que frenar tu lengua. Cuando te va a salir un insulto, frenar tu lengua y cambiar el vocabulario. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es increíble, yo a veces escucho a hermanos y les salen las malas palabras como nada. Mi papá siempre decía, porque hay gente que dice, ay, se me escapan, pastor, no, ay, cuando estoy ahí con presión se me escapan las malas palabras. Bueno, si se te escapan es porque están adentro, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es vaciarte de todo eso y llenarte del Espíritu Santo de Dios. Si vos estás lleno del Espíritu de Dios, lo que va a salir de tu boca no son malas palabras. Aunque te aprietes el dedo gordo del pie, te caiga una piedra, no te va a salir un insulto de tu boca porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabes lo que te va a salir? Un aleluya. Con dolor, pero con aleluya. ¿Sí o no, hermanos? Amén, amados. Tenemos que santificarnos. Toca que tener al lado y decirle, ay, tenemos que limpiarnos. Son cosas prácticas, hermano, pero tenemos que hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Retener no dé rienda suelta. ¿Cuánto le cuesta al Espíritu Santo sacar el mundo de nuestros corazones? Nuestra forma de pensar. Y a veces estamos ahí, en la misma situación y en el mismo error continuamente. Y ya somos salvos, ya estamos en Cristo. Pero la santidad no está progresando en nosotros. Se estancó en algún momento y nos empezamos a volver empieza la putrefacción otra vez en nosotros. Y empezamos a volver a las mismas costumbres de antes. ¿Sabe qué? Se corta el propósito, se frena todo lo que Dios tiene con nosotros. Tener la tierra prometida ahí al frente y podés llegar en 10 días, pero no, vos decidís estar 40 años dando vueltas. Y después veo a otro hermanito que se entrega a Cristo, que empieza a obedecer, que empieza a progresar en la santificación, en la purificación y te hace así, mira, te pasa como si fueras un árbol, un poste. Y de repente lo ves ahí al hermano disfrutando de la tierra que fluye leche y miel y vos todavía estás en el desierto. ¿Sí o no, hermanos? Y hay gente que vive en el desierto, ya se acostumbró, vive en el desierto. ¿Por qué vive en el desierto? Porque vive en la queja. Esa generación del pueblo de Israel, hermanos, se quejaban cada 2 por 3. El mismo Moisés, hay un momento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le golpeó la roca? Se quejaban porque no tenían agua. Y Moisés en un momento agarra y golpea la roca, ya de bronca, diciendo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, Señor. Han visto tus milagros, han visto tus prodigios, han visto tu mano protegiéndolo. Lo veían todos los días, hermanos.
Una columna de fuego los acompañaba de noche. No tenían frío en medio del desierto. Con las diferencias de temperaturas que hay en el desierto, una nube se posicionaba sobre ellos en el día. Iban bajo la sombra. Eso era la mano de Dios, ¿sí o no? Y se olvidaban de eso. Caía el pan, todos los días le caía el pan, hermano. El maná caía del cielo. Se cansaron del maná, Dios les envió codornices, carne, querían comer carne, Dios les dio carne, pero después se quejaban del maná y de la carne también. Amén. ¿No te hace acordar a alguien? ¿Ah? Que seguimos con la vieja manera de hablar, quejándonos por todo. El pesimismo, el mundo vive así. Amén. Pero los hijos de Dios vivimos de otra manera. Amén. Que el Señor santifique nuestra lengua, santifique nuestra forma de hablar, es nuestra forma de pensar. Amén, amados. Que el Señor saque el mundo de nuestros corazones. Eso es la santidad progresiva. El Señor nos saca, miramos de otra manera. En la vieja vida mirábamos con ojos sucios. Hoy miramos de otra manera o no miramos. Donde no hay que mirar, no se mira. Amén. Amén, hermanos. Y nos cuidamos, pero si no lo haces vos, si no decidís vos, por supuesto, hermano, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y es una fuerza que es la chispa. Ahora esto es como el auto, ¿verdad? Es como el motor del auto. Así. Y en un momento hay que acelerar. Que arranque. Que empecemos a andar. Amén. Si no, nos quedamos ahí siempre y el Espíritu Santo empieza a obrar y llega un momento en el que ya apagamos al Espíritu de Dios. Dice, voy a estar yo acá iniciando, intentando que este cambie, no hay ni mira de que quiera cambiar de vida. Amén. Y tenemos las consecuencias que tenemos. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción, perdición. Amén. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida. Amén. Y yo quiero, hermanos, que vos vivas. Quiero que vivas. Quiero que tu familia esté viva. Que tu matrimonio esté vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, tu servicio al Señor en la iglesia, tu ministerio. ¿Quién sabe si Dios te llama y te escoge para el ministerio a tiempo completo? ¿Quién sabe lo que Dios tenga con vos? Amén. Que todo lo que toques, como dice el Salmo 1, de aquel hombre que está plantado junto a corrientes de agua, es el creyente que ama y teme a Dios. Dice, todo lo que tus manos toquen prosperará. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Mira tus manos así, mira tus manos. Que a veces nosotros estamos ahí y decimos, no me sale una. ¿Has dicho eso alguna vez? No me sale una, no pego una, no, nada me sale. Nada. Quizás es porque estás viviendo, no estás progresando en la santidad, no te estás purificando. Ahora, los santos, hermanos, en Cristo Jesús, posicionados en Cristo Jesús, y que también nos estamos esforzando por agradar cada vez más a Dios, por limpiarnos cada vez más de la mugre que traemos del mundo, hermano, esa gente, todo lo que toca tiene la bendición de Dios. Amén. Y más tarde o más temprano se nota. Y tiene una casa de bendición y empieza a florecer. Amén. Tiene un negocio y empieza a florecer. Tiene un trabajo y lo ascienden en el trabajo porque ven que es un tipo honesto. Ven que es una mujer que no roba, que no miente, que llega temprano, que se esfuerza. Está viviendo para Dios. Pero está bendiciendo también a su jefe y su jefe se da cuenta. ¿Sí o no? Amén. La esposa se empieza a dar cuenta que cambió. El sinvergüenza que era antes, mira ahora. Me dice la verdad. Me es fiel. Se preocupa por los chicos. Amén. Ya no gasta en tonterías. Nos va mejor en la economía de las familias. Se empieza a ver la diferencia. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está el varón y empieza a ver los cambios en la mujer. Y dice, wow, esta ya no es la gotera continua, como dice el proverbio, ¿no? De la mujer insensata, ¿no? Que es como gotera continua, ¿no? Tac, tac, llega un momento que ¡oh! Te harta. Y el hombre dice, wow, ya no, la gotera ya no gotea más, ¿no? Amén.
Con el mismo tema, ¿no? Taca, 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 taca. Y los hombres. Amén, hermanos. Algunos se ríen para no llorar, ¿no? Porque saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Amén. Y el hombre se empieza a dar cuenta que una mujer se está santificando en Dios, se está purificando en Dios. Porque ahora valora al marido, lo honra como cabeza del hogar. Y ese hombre que le cuesta cambiar, empieza a ver los cambios en su esposa. Y la esposa en el esposo. Y entre los dos empiezan a ayudarse. Amén. La vida empieza a cambiar, la familia empieza a cambiar. Tu vida, jovencitos que estamos acá, progresen en la santidad, en el nombre de Jesús. Dios los va a honrar, Dios los va a bendecir. Amén. Como le pasó a Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Dice, propuso en su corazón. Daniel solo no, Daniel y sus amigos propusieron, tenían 14, 15 años, hermanos, eran adolescentes. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Comida que era ofrecida a los ídolos, y ellos eran hebreos, estaban cautivos. En Babilonia fue esta vez, y ahí estaban en el cautiverio, pero ellos decidieron, no vamos a comer la comida, la carne, los manjares que eran la comida del rey. Y Daniel dijo, no quiero manjares, denme legumbres, pero no me voy a contaminar con comida ofrecida a los ídolos. Amén. Esa decisión del corazón de no contaminarse. Dice que a los 10 días los jóvenes hebreos, los muchachos hebreos estaban rosados, estaban rebosando, estaban más fuertes que los otros que habían comido de todo. Esos son los milagros que Dios hace. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Saben qué, jovencitos? Un montón de veces pienso, digo y lo creo con todo el corazón. Porque estamos en una generación, hermanos, que empiezan a consumir alcohol desde muy jovencitos. Estamos en una generación que empieza a consumir drogas desde muy jovencitos. Saben que eso no tiene solamente que ver con ataduras espirituales, aunque también, por supuesto, son ataduras espirituales, pero también le queman las neuronas. ¿Sí o no? ¿Y a cuántos jóvenes vemos? Jóvenes de 25, 30 años que ya están tocados de la cabeza y no pueden conseguir trabajo, no pueden estudiar, no retienen su memoria, ya no retienen porque está afectado su cerebro. La droga te mata. Amén. Y de repente tenemos a jovencitos de 20 y tantos años y ya están, lamentablemente, hermano, lo digo con pesar en el corazón, pero ya están tocados de aquí, ya no pueden pensar igual, no pueden razonar igual, a no ser que Dios haga un milagro y resucite las neuronas. Amén, hermanos. Ahora poné esa juventud y poné a la juventud cristiana. Están sanos de mente, despiertos, lúcidos. Amén. Vas a estudiar y vas a retener lo que estudias. Vas a estar lúcido para estudiar, vas a estar en lo que tenés que estar. Cuando vos tengas 25 años, 30 años, se va a notar la diferencia, ¿sí o no? En uno que perdió el tiempo, perdió sus noches, vivía de noche, dormía de día. Y sin embargo vos quizás te cuesta, claro que sí, cuesta estudiar. Pero cuando tengas 25 años, 30 años, vas a dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Vas a poder tener un buen trabajo. Vas a tener un buen pasar económico. Te vas a poder ir de vacaciones donde vos quieras. Esa es la diferencia. Y después la gente dice, ay, ¿cómo hizo? Hizo las cosas en su tiempo, en su momento. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Lo crees? ¿Lo crees? En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios sacó a Israel de Egipto, pero después tenía que sacar a Egipto de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. 40 años estuvieron dando vuelta. Mira, santidad posicional y santidad práctica tiene que estar en nuestras vidas. En cuanto a la santidad progresiva o práctica, cosas que tenemos que cambiar en nosotros, intenciones del corazón, se van cambiando cuando progresamos en la santidad. Intenciones del corazón, motivaciones del corazón, eso hablando de lo interno. Si hablamos de la mente, nuestros pensamientos cambian. Nuestra mentalidad empieza a cambiar también. Por lo tanto, nuestra forma de hablar también cambia. También cambia nuestra forma de actuar, de decidir. Y también cambia nuestra forma de reaccionar. Amén. Que a veces es uno de los problemas que tenemos, las reacciones.
reaccionamos mal a veces, pero si caminamos en la progresión y en la llenura del Espíritu Santo, también van a cambiar nuestras reacciones. Amén. Se trata de nuestra disponibilidad al Espíritu Santo. Se trata de la sumisión al Espíritu Santo. Eso nos dará victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo mora en el creyente, vive en el creyente, con el propósito de que tenga la fuerza necesaria para vencer el pecado y ajustarnos a la semejanza de Cristo. Amén. Miren, quiero terminar leyendo, hermanos, termino acá en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Desde ahí vamos a leer hasta el versículo 25. A ver si lo tenemos ahí en la Nueva Traducción Viviente, lo leemos, que aquí en esta versión lo tenemos muy leído ya. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Diga conmigo, el Espíritu Santo me tiene que guiar. Por lo tanto, yo tengo que ceder, tengo que sujetarme a la guía del Espíritu Santo. Ahí está la santidad progresiva, en obedecer, sujetarme, someter mi voluntad a la voluntad del Espíritu Santo en mí. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, si el Espíritu de Dios gobierna mi vida, no voy a tener problema con los impulsos de la vieja vida, de la naturaleza pecaminosa. Amén, amados. No voy a ser propenso al pecado. Estoy lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo gobierna mi vida. Yo le busco, tengo comunión con el Señor. Estoy fuerte espiritualmente. Entonces no voy a ceder a las tentaciones de Satanás el diablo, pecaminosa. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos, o sea, fíjate, Él pone el querer como el hacer, Él da el impulso, te da el deseo de hacer. Dice, te da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, pone el deseo de caminar en santidad, de hacer las cosas bien, de agradar a Dios, de obedecer la palabra. Eso el Espíritu Santo lo hace. Ahora yo tengo que ceder a esos deseos que el Espíritu de Dios pone en mí. Amén. Si te viene, si notas ese impulso, si notas que el Espíritu de Dios te habla el corazón y sentís esa voz que te dice: está mal lo que estás haciendo, no vayas por ahí, no sigas con esa relación. Eso nosotros lo sentimos, todos nosotros, porque el Espíritu Santo habla. Amén, hermanos. Nos guía y uno dice: no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás. Cede tu voluntad, no sigas empecinado o empecinada en ese pecado, porque lo que vas a cosechar es corrupción, es muerte. Amén. Pero si vos cedes y dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, decía: amén, Señor, voy a hacer tu voluntad, dejo esta relación, dejo este vicio, dejo esta forma de hablar y me encamino en vos, me esfuerzo por hacer tu voluntad, lo que vas a cosechar es vida eterna. Amén. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 18, avanzamos ahí. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, sino que el Espíritu Santo, aquí lo que está hablando es que la ley del Espíritu gobierna en nosotros. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y acá empieza a hablar de lo que la otra versión habla, que son las obras de la carne. Diga conmigo, obras de la carne. La carne es esa naturaleza pecaminosa que es propensa al pecado en nosotros. ¿Cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa o los deseos de la naturaleza pecaminosa? Esos resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Fíjate por dónde empieza, ¿no? Que viene relacionado con toda
la parte sexual, en la que muchos hombres y mujeres es en lo primero que ceden, lo primero que caen, en los deseos sexuales. El Espíritu de Dios corrige esos deseos. Amén, hermanos. En el mundo, en la naturaleza pecaminosa, esos deseos son desordenados, son desenfrenados. Por eso hay tantos problemas hoy en día, hay tanta corrupción y tanta distorsión en estas áreas. Amén. Lesbianismo, homosexualidad, etcétera, etcétera, son todas obras de la carne. Amén, amados. Que bisexuales, que no sé qué, que no sé cuánto, que no se sabe el género, distorsiones. Lo único que el enemigo y el mundo quieren es cortar el propósito de Dios en las personas, que no sean felices. Nunca una persona va a ser feliz si va en contra de cómo Dios la creó. Amén. Y es el objetivo de Satanás, el diablo. Viene por los deseos desordenados de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? Pasiones sensuales. Fíjate, impurezas sexuales. Hay pasiones, hay sensualidad también. Tengamos cuidado porque a veces se nos mete en la iglesia. Hay formas de mirar, hay formas de hablar, hay formas de acercarse. Y a veces eso sale de nosotros. Una mirada sensual, una palabra que está queriendo provocar o conquistar o llamar la atención en la otra persona. Cuidado, eso no tiene que salir de nosotros. Si vos te das cuenta, hermanas queridas, o varón también, si vos te das cuenta que hay sensualidad en vos, en tu movimiento, en tu forma de hablar o de acercarte, tenés que cortar con eso, porque eso no viene de Dios. Quizás el Espíritu Santo te está hablando y te hace sentir, eso no es así. No te vistas de esa manera, no busques la sensualidad. Amén, hermanos. Puedes hacer tropezar a otros y después también te hace daño a vos. Tengamos esos cuidados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Seguro que el Espíritu Santo te va mostrando. ¿Qué más? Verso 20. Idolatría, hechicería, son todas obras de la carne. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Ah? ¿Cuántos se sienten identificados? No levanten la mano, pero sé que muchos de nosotros. Ambición egoísta, discordia, divisiones. ¿Qué más? 21. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Fíjate, es como que ahí deja 3 puntos suspensivos, ¿no? O sea, te nombra algunos y después dice, y otros, o sea, los que van a venir después. Otros pecados parecidos. Permítanme, perdón, volvemos al 21. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. No entrará en el reino de Dios. Amén. Verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y aquí vienen los frutos del Espíritu, de aquella persona que ha decidido sujetar su vida al Espíritu de Dios, de aquel que está caminando en la santidad progresiva. ¿Qué se empieza a ver en esa persona? Mira, lo primero es amor. Aleluya. Amor. Empieza a amar a los demás con un amor genuino, sin buscar nada a cambio, sin estar con un doble sentido. Amén. Empieza a amar a los demás, empieza a fluir. Ese fruto es un fruto del Espíritu. Amor. ¿Qué más? Alegría, gozo, dice la otra versión, ¿no? Alegría, la persona está alegre todo el tiempo. Aunque esté en dificultad, en problema, el gozo del Señor invade su vida, está lleno, es el fruto del Espíritu. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren vivir una vida alegre? Llenate del Espíritu Santo. Amén. Es el gozo inefable, dice la palabra de Dios. O sea, es un gozo inexplicable el que te da el Espíritu Santo cuando sos lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué más? Alegría. ¿Qué más? Paz. Mira, todo cosas que el mundo va persiguiendo, ¿no? El mundo dice la alegría, alegría. Anda buscando placer. En los placeres busca un momento de sosiego, un momento de reírse un rato con los amigos. Mira, Dios te da la alegría verdadera, hermanos queridos. De estar en la casa, de reírte con tus hijos, ¿no? Nosotros cuántas veces, yo con mis hijos, hermanos, nos matamos de risa, ¿sí? A veces de más ya. Mi esposa dice, ya, hablen en serio.
Porque a veces, a mí me gusta, lo disfruto. Y digo, porque estamos gozosos, estamos alegres, estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y a veces en la comida nos ponemos a hablar y a contar un chiste o a hablar tonterías. Y eso es parte también. Amén. Es alegría. Y nos salen carcajadas a veces. ¿Cuánta gente hay, hermano, que hace años que no da una carcajada de esa, ¿no? De esa que te explota el corazón y el estómago? Qué lindo, es saludable. Amén. Amén, hermanos. Alegría. Dios nos puede llenar de alegría. Paz, paciencia. Amén. Gentileza, bondad, fidelidad. Aleluya. Son los 9 frutos del Espíritu. Humildad y control propio. Este es dominio propio, dice la otra versión. Amén. Frutos del Espíritu. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Sobre tales cosas no hay ley. Si vos tenés los frutos del Espíritu, no necesitas una ley que te diga, tenés que obrar así, actuar así. No, porque el Espíritu te está llenando y vos te está brotando de tu vida los frutos del Espíritu Santo. Nadie te tiene que decir lo que tenés que hacer, porque el mismo Espíritu está gobernando tu vida. Amén. Y el verso 24 y 25, los últimos que leemos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Y acá está este versículo, es clave. Ya que estamos posicionados en Cristo, ya que estamos posicionados en la santidad de Dios, ahora sigamos. Diga conmigo, sigamos. Hay que progresar, hay que seguir, hay que avanzar. Hay que seguir limpiándose. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No basta con bañarse una vez al mes, hermanos. No. Pobre del que se baña una vez al mes, ¿no? No hagan como un amigo mío, ¿no? Un amigo mío decía, yo me baño los sábados, todos los sábados. Me haga o no me haga falta. Cara dura, digo. Llegaba el miércoles, el jueves, tenía un olor a chivo impresionante. El tipo decía, todos los sábados, lo decía con orgullo, no me baño todos los sábados. Me haga o no me haga falta, decía, encima, ¿no? Diciendo, algún sábado no me hace falta, pero me baño igual, ¿no? Sucio, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? Yo me voy a santificar, de vez en cuando le voy a pedir perdón al Señor, voy a buscar a Dios una vez al año, ¿no? Me haga o no me haga falta. ¿Sabes que te hace falta todos los días? Todos los días nos hace falta pedirle perdón al Señor, pedirle que nos ayude con las luchas que tenemos, en los pensamientos negativos. ¿Sí o no, hermanos? Con la queja, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos hablado. Amén. Incluso con la idolatría muchas veces. Porque a veces no idolatramos a San Expedito o a quien sea, o a la Virgen María o a la de Guadalupe, pero sí juega Belgrano y palabra, eso es. ¿No? Que ya puede venir el Señor y hablar con voz audible que vaya a la reunión, pero como juega Belgrano, entonces ahí está. ¿Quién está primero? ¿Cuál es su Dios? Su Dios es celeste, pirata, ¿no? ¿Sí o no? Amén, hermano. O azul y blanco también, ¿no? También vamos a equilibrar la balanza aquí. Aquí la hermana 3 veces ya me lo dijo. Se ve que... Amén. O la novela, o la serie, ¿no? Está la serie tal, o ¿qué dan ahora? La voz, y no, está la final de no sé qué, y se transforma en un Dios para nosotros. Amén. O el asado con los amigos, cosas que a veces ocupan un lugar en nuestro corazón y nos sacan de Dios. La juntada con amigos, etcétera, etcétera, y nos sacan, hermanos. Y eso es idolatría. Amén. Idolatría. Todo lo que nosotros, este otro principio, lo suelto así, otra predicación, pero todo lo que nosotros adoramos, a eso nos parecemos. Amén. Todo lo que nosotros adoramos, nos exponemos así, con el corazón abierto y adoramos, nos parecemos a eso. Amén. Si adoramos a Dios,
Si cada día vos te pones a la presencia de Dios, cada vez te vas a parecer más a Jesús. Amén. Vas a hablar y la gente va a ver a Cristo. Va a escuchar a Cristo. Vas a tener una actitud, tu mirada va a ser la mirada de Jesús. Amén. Algo tiene este muchacho en su mirada. Algo tiene en sus palabras, que no es lo mismo que otros. Amén. Se parece a que tus actitudes, tu forma de servir a Dios, hermanos, en el nombre de Jesús, que se vea el fruto del Espíritu en nosotros. Nos pongamos de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santidad. Santidad.